Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre los siempre maravillosos textos del sagrado Srimad Bhagavatam. El último texto compartido decía lo siguiente a voz de Sukadeva Goswami: Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Todos, tanto a aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como a aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también a aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Decíamos que Sukadeva Goswami estaba dejando la práctica por excelencia, y sobre todo para estos tiempos donde las condiciones no están creadas para seguir ningún método que sea complejo o que exija de condiciones especiales o condiciones demasiado específicas. Entonces está explicando el canto, y decíamos que el canto aquí, traducido, una traducción de la palabra kirtan, que este kirtan no significa canto en la medida que nosotros lo entendemos, porque nosotros escuchamos canto y ya evidentemente, debido a nuestra experiencia y nuestro lenguaje, imaginamos enseguida, ¿verdad? Música, ritmo, cantar, literalmente cantar, lo que significa para nosotros, pero este kirtan significa simplemente repetir algo, mencionar algo, en voz alta, en voz, o sea, audible, claramente audible. Por tanto, kirtan puede ser traducido como hablar, puede ser traducido como mencionar, puede ser traducido como cantar si le pones ritmo a ese hablar y a ese repetir y a ese mencionar, pero siempre de manera audible, o sea, en manera que pueda ser escuchada. Kirtana no es una cuestión mental, no es una repetición mental, aunque después necesariamente esa repetición audible tiene que irse filtrando en la mente hasta que ocupe también la mente y se instale en ella, y puede incluso cesar la audible, pero tiene que comenzar siendo audible, y de hecho hay que comenzar prestando atención a la vibración y al tipo de sonido. Nunca debemos perder de vista que estamos tratando de encaminarnos hacia estas cuestiones de la trascendencia desde nuestras condiciones reales. ¿Cuáles son las condiciones reales del ser? Se encuentra identificado, en el caso nuestro, con un cuerpo, una maquinaria conocida como cuerpo de ser humano, que tiene sus peculiaridades, sus características, sus limitaciones, etcétera, etcétera. En esa maquinaria hay una maquinaria sutil conocida como mente, que también tiene su contenido, leyes de funcionamiento, etcétera, etcétera. Ese cuerpo y esa mente se van construyendo en un marco, en un escenario, y ese escenario recibe el nombre de época, cultura, ¿verdad? Y todo lo que trae eso consigo. O sea, lo histórico, lo social, lo cultural. Junto a todo eso
están las peculiaridades que va construyendo la personalidad, o en las cuales se van construyendo la personalidad de cada uno de los seres humanos. Lo que llamamos la individualidad de la personalidad. Pues bien, desde esa criatura y desde ese escenario es que se tiene que buscar la cuestión de la trascendencia. Por tanto, tiene que buscarse mediante una comprensión progresiva que parta del punto en el que nos encontramos. Nadie puede comprender, nadie puede comenzar a comprender nada si esta comprensión la busca más allá de la posición en la cual se encuentra. Usted no puede enseñar ningún conocimiento a alguien, un niño, un adulto, si no parte del punto del conocimiento y las cualidades en las cuales se encuentra situado ese individuo. La mayoría de nosotros nos encontramos situados en la plataforma de la existencia material, por tanto, nuestros o los 5 sentidos del cuerpo, que son expansiones de la mente o herramientas mediante las cuales la mente subjetiva tiene relación con la realidad objetiva. Esos 5 sentidos son las puertas de entrada de la información o de el primer asomo de conocimiento. La enseñanza en este mundo material inicia por allí. Si no es transmitida a un modo captable por los 5 sentidos, codificada a la manera de alguno de ellos, entonces no se puede transmitir. Vamos a ubicarnos allí, que es el caso promedio de todos nosotros. Por eso es que el canto del Santo Nombre tiene que comenzar por sus cualidades totalmente vibratorias, o sea, como comunicación, como lenguaje, como conjunción de sílabas y diferentes sonidos, a lo cual llamamos consonantes, vocales, etcétera, etcétera, vinculados al proceso respiratorio, porque la palabra está ligada de modo inseparable de la respiración. Sin respiración no hay habla, no hay sonido, no hay palabra. Intente, por ejemplo, emitir un sonido mientras usted toma aire. No va a poder, porque el sonido precisamente se expande por el aire. Si no hay aire en el mundo material, no hay sonido material. El sonido se expande, la palabra se expande por el aire. Claro, el sonido se transmite por las diferentes superficies también, pero en este caso estamos hablando del habla común, se expande por el aire. Así que el aire también, la lengua, todo el aparato fónico influye. Entonces hay que prestar atención, hay que partir desde ese punto. La pronunciación audible, la pronunciación prestando atención al sonido del Santo Nombre. ¿Qué es el nombre del Señor? También tiene eso que partir del punto de vista cultural y personal. ¿Cuál es ese nombre? En un inicio tiene que ser aquel nombre que yo tengo identificado o aquella palabra que yo tengo identificada como simbolismo de el famoso Dios, el famoso Señor Supremo. En un principio no se puede, no se debe instar al buscador o al practicante que repita una cuestión, un término que no tiene para él ninguna connotación de sentido sagrado o religioso. Porque la repetición tiene que estar basada en la fe, y la fe significa que él da por sentado que ese es el nombre o la representación o la identidad a modo de nombre de aquello que él considera la autoridad. Porque una palabra diferente a esa no va a tener la connotación de seriedad, de lo sagrado, de autoridad que tiene la palabra que él acepta como nombre. ¿Verdad? Entonces eso es importante, porque ahí es donde tiene que comenzar la práctica del nombre. No puede comenzar por un escalón diferente a eso. Tiene que ocurrir el entendimiento y la aceptación primero de un nombre específico, de una
cuestión de un sonido específico, ¿verdad? En un principio, por ejemplo, también se utiliza en el caso de la tradición védica y esas cuestiones, el sánscrito, la semilla sonora conocida y muy divulgada, ¿no? Conocida como el Aum. El Aum es ese sonido que escuchamos tantas veces, películas, novelas, en vida diaria, ¿verdad? Se explica que el Aum es la semilla de todo sonido, que del Aum sale todos los demás sonidos. Por tanto y demás, el Om es la forma sonora impersonal del todo. O sea, el todo, todo lo que se considera el todo está contenido en el sonido Om, pero está contenido sin manifestarse, sin variedad. Por eso se le habla como el sonido causal del mundo material, no del mundo espiritual. El Om es el primer sonido que hace eco en el mundo material antes de que toda la creación comience a tomar forma. Y después el Om se va diversificando según las diferentes materias primas, por decirlo así, con las cuales va encontrando y se va entonces conformando el complejo árbol de la creación material. Entonces, si una persona, por ejemplo, ha comprendido o ha aceptado al Om como semilla original y como también representación del Señor, pues bien, si para esa persona, en su comprensión profunda, eso es la verdad absoluta, entonces esa persona hace bien en repetir ese sonido. La repetición del santo nombre para esa persona debe estar entonces basada inicialmente en ese sonido. La transformación progresiva en esa persona, que se va a dar también a la vez que va abriendo su corazón y va asociándose con diferentes personalidades más encaminadas que ella en la trascendencia, va a hacer que después esas comprensiones del Om empiecen a transformarse y tenga acceso a nuevas comprensiones e incluso cambiará el nombre del Señor, porque accederá a nuevas comprensiones del Señor. Los nombres de Dios básicamente son formas de ir comprendiendo la verdad absoluta. En la medida que vas comprendiéndole, en la medida que ciertos aspectos se te van siendo revelados en el corazón, entonces en esa medida adoptas, asimilas un nombre nuevo. Entonces por eso el Señor tiene ilimitados nombres, porque tiene ilimitadas cualidades desde las cuales se le puede ir conociendo, y todo el mundo empieza a conocerle por cualidades diferentes, porque hay cualidades que le son más fáciles a algunos que a otros en dependencia del nivel en el que se encuentren situados y en dependencia de las cualidades de la personalidad que cada cual haya cultivado. Pero el punto que nos ocupa es el punto donde Sukadeva Goswami está recomendando al canto constante de el santo nombre, ¿verdad? Como recomendación fundamental para alcanzar el éxito, sea cual sea la meta que la persona esté buscando. Fíjense, eso lo apuntábamos también y lo estoy recalcando hoy porque es muy importante. Sea cual sea tu meta, de tipo material, de tipo de conocimiento, de tipo de alcanzar la paz, el nirvana, lo que sea, entonces el canto constante, el llegar a una posición existencial donde esté sumido en una actitud, en una conducta de canto constante, o sea, de estar en la presencia. Estar en la presencia de la verdad absoluta no es más que el fruto maduro desde el punto de vista de la presencia, de la situación, del canto continuo del santo nombre. ¿Por qué? Porque el canto cuando comienza simplemente como un ejercicio, la repetición del nombre de aquello que yo considero identifica a lo que también acepto como el Señor o la verdad absoluta. Ahí inicia
Inicia como eso. Yo voy aumentando en frecuencia y después esa misma frecuencia, a la vez que va acompañada de ciertas transformaciones en mi vida, va aumentando y se va volviendo cada vez más placentera, no sin pasar primero por ciertos obstáculos de los cuales hablaremos en su momento. En la medida que esto va sucediendo, entonces también va sucediendo una apertura en el espectro de experiencia de la realidad de esa verdad absoluta. La verdad absoluta deja de ser simplemente una cosa que existe ya, a ser una cosa que comienzo a comprobar que existe. La certeza por experiencia interna y profunda dentro de la propia pronunciación del nombre me va dando la firmeza de que en verdad esa verdad absoluta sí existe, o sea, compruebo su sustancia. Eso va a reforzar mi fe y el reforzamiento de la fe va a enriquecer y a empoderar aún más el santo nombre que yo esté cantando en mí. Y así va a ir aumentando, después va a venir un placer, después, o sea, quiere decir que el propio canto o en el propio contexto del canto del nombre, del repetir el nombre, del prestar atención al nombre, del prestar atención a que mientras que esté repitiendo el nombre mi mente no ande divagando, sino que esté ubicada en el sonido y en lo que este sonido representa. La cualidad de nuestra mente al principio siempre va a ser querer entender, bueno, ¿y qué significa este sonido? Pero la cuestión de la trascendencia no es comprender qué significa nada. La cuestión de la trascendencia es experimentar. No es comprender por análisis lógico, sino experimentar. Sitúate y vive, toma conciencia. Por tanto, más que estar preguntándonos, bueno, ¿y qué significa esta palabra y qué dicen los libros? No, eso es alimento para la mente. Deja eso detrás y sitúate simplemente en el sentir la palabra. Experimentar todo la más mínima cambio vibracional en la palabra, el sonido, cómo se siente y el irte sumergiendo en ese océano sonoro a tal punto que llegue un momento en que solo esa vibración está ocupando tu atención, tu conciencia, tu mente y todo lo que llamas tú. Ese es el punto de éxito de la vibración. Cuando la vibración ya ha ocupado todo tu nivel atencional, cuando la vibración se ha convertido literalmente en tu único objeto de meditación y siempre acompañada de la fe y la certeza de qué es esa vibración. O sea, esta vibración es la verdad absoluta hecha vibración, hecha sonora, o sea, hecha sonido. Y cuando solamente estés ubicado allí, entonces todo lo demás se irá desestructurando en tu vida, en tu mente, patrones de comportamiento, patrones antiguos, programaciones mentales, y comenzarás a ir viendo todo desde una condición separada, lo que llaman por ahí el observador consciente, no implicado. Y entonces ahí está el principio de la liberación y está también el principio de una mente estable y quieta. Hasta ese punto el nombre ha funcionado simplemente como mantra, o sea, un sonido que es capaz de liberar la mente. Mantra viene de las palabras manasas, que significa mente, y tráyate, que significa liberación. Hasta ahí no hay transformación espiritual todavía, porque estamos todavía situados en el plano de conciencia material, pero hemos llegado a un punto donde las ataduras condicionantes se están diluyendo y se han diluido por completo. El nombre se ha instalado, el nombre viene a ser el nuevo inquilino de nuestra habitación llamada cuerpo-mente en este mundo material. No solo el nuevo inquilino, sino el único inquilino. Y el nombre es tan caprichoso y exigente que va a ir desalojando a todas las demás cuestiones que te estén ocupando en este mundo. Y ese es el principio elemental.
Pero este principio elemental, repito, es un efecto de cualquier mantra, no es un efecto del nombre. Ahí todavía el nombre no está actuando como nombre, no está actuando como presencia real de la verdad absoluta, sino que está actuando como simple liberador de la mente, como simple aquietador del lago perturbado, conocido como mente. Está aquietando, porque mientras ese lago no se aquiete, no se puede continuar. En ese punto, cualquiera podría decir, bueno, eso mismo se logra si yo repito cualquier sonido o simplemente si me entreno en colocar mi atención perfectamente en cualquier elemento. Y tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque solamente estamos hablando de efectos psicológicos hasta este punto. El efecto ese de aquietamiento no viene específicamente de un nombre o de otro, sino viene del absorber nuestra atención en algo determinado. O sea, hasta ahí no hay diferencia entre el empleo del nombre, si es de Dios, si no es de Dios, o el empleo de otro sonido o de otra cuestión. Sin embargo, al mismo tiempo sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque cuando estás cantando el nombre y lo estás cantando desde una posición de fe, desde una posición de aceptación, como la representación sonora del Señor, y para ti el Señor o la verdad absoluta significa aquello que es la fuente original, la semilla original, la matriz original, el organizador, todo lo que quiera llamarle. Entonces tu aptitud meditativa va a ser diferente a cuando estás simplemente centrando la atención en cualquier otro estímulo, ya sea de forma visual, de forma sonora o de lo que sea. Y esa aptitud meditativa, que en un principio parece insignificante, va a ir marcando el curso o la dirección de la meditación. Meditar no es la cuestión. La cuestión es cuál es el objeto de la meditación y qué actitud es en la que me sume este objeto de meditación. La mayoría de los meditadores, como son practicantes simplemente la meditación como ejercicio, asumen una actitud neutral durante la meditación. Pero la meditación de la cual estamos hablando ya desde el principio deja de tener una actitud neutral, porque comienza a tener una actitud respetuosa en este caso, hacia el nombre, que es la representación de aquello que respetamos o que aceptamos como sagrado. Esta actitud respetuosa no es amor. Esta actitud respetuosa es simplemente una cuestión de un poco recogimiento, ¿verdad? Muy limitado también, muchas limitaciones donde uno está totalmente asombrado y admirado, ¿no? Porque está frente o sumergido en el océano de tanta grandeza, que es el sonido del nombre del Señor. Pero esa actitud respetuosa va a ir desviando el curso de nuestro progreso, lo va a ir desviando de aquel curso que sigue el progreso natural de cualquier otra meditación. Ese desvío al principio es poco perceptible, pero después va a ser muy perceptible. ¿Por qué? El primer tipo de meditación general o común nos va conduciendo hacia un estado de equilibrio psicológico, hacia un estado de reequilibrio fisiológico, hacia un estado de armonía o sincronización de todos los procesos, y por tanto nuestra conducta, pensamiento, etcétera, etcétera, se vuelve todo más pausado, más lento, más armónico, nos sentimos mejor. Y eso al final nos va llevando a un ser humano más equilibrado, más lúcido, más pensante en el buen sentido de la palabra, más observador, un ser humano más testigo de todo lo que sucede y menos implicado en lo que sucede, y por tanto podrá tomar actitudes superiores a las que antes tomaba.
nos lleva a un ser humano más pacífico, a un ser humano más sano. Nos lleva a un mundo, por supuesto, mucho mejor. Pero también lleva a un ser humano que se vuelve más neutral en todo sentido. Este detalle parece bueno, pero a la larga después ya no va a ser tan bueno. Y después también un día vamos a hablar de eso. Ahora, la perfección de esa meditación después lleva entonces al samadhi de ese tipo, y ese samadhi de ese tipo llega en última instancia, en su fruto maduro, a lo que se conoce como el fundirse con el Brahman, o el hacerse uno en sentido total y absoluto con la verdad absoluta. O sea, deja de haber una diferenciación necesaria entre el objeto de meditación y entre el meditador. Y allí se termina todo. Lo inmutable, ¿verdad? La persona se vuelve asombrosamente inmutable y espantosamente inmutable. ¿Por qué espantosamente? La chispa de vida tiene un carácter dinámico por naturaleza. Ella no realiza nada, pero es ella quien incita a que se realice todo. Ella tiene un carácter dinámico por naturaleza. Entonces, cuando ella se sumerge en la inmutabilidad, o sea, en la imposibilidad de manifestar la dinámica que tiene por naturaleza, entonces está incompleta, no está totalmente autorrealizada. Por eso, ese camino promedio y natural de meditación es limitado. Ahora, el camino de la meditación, cuando va comenzando a unirse con la aceptación de todo lo que mencionamos anteriormente, relacionado al nombre, a lo sagrado, etcétera, etcétera, va dirigiéndose en una dirección que no termina en esa unidad, sino que allí comienza la verdadera experiencia. La unidad se ve como un telón separativo, pero detrás de ese telón comienza toda una verdadera experiencia. Entonces hay una diferencia significativa, ¿verdad? No obstante, estamos en el punto en que el simple hecho de repetir el nombre del Señor, o sea, de repetir un mantra, armoniza la mente de tal manera, libera la mente de tal manera que se vuelve una herramienta perfecta para una vida exitosa. Si lo que quieres es hacer negocio, te vuelve un mejor negociante, más claro, más organizado, más lúcido, ves mejores oportunidades porque tu mente empieza a organizarse mejor. Ganas en calma, ya no tienes prisa, no tienes ansiedad, que son enemigos del buen negocio, ¿verdad? Si lo que quieres ser es una persona muy altruista, te vuelve más sensible, te vuelve más compasivo, ¿verdad? Te vuelve también más desprendido. Si lo que quieres es adquirir conocimiento, te vuelve más lúcido, tu inteligencia se pone más clara, tu memoria mejora. Si lo que quieres, lo que sea lo que sea que la criatura quiera alcanzar, para alcanzarlo de manera exitosa, lo primero que tiene que hacer es estabilizarse. Y el mantra o repetición continua de un sonido estabiliza. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un detalle. Sukadeva Goswami no está diciéndole, repite este mantra. Sukadeva Goswami le está diciendo la repetición o el canto constante del santo nombre del Señor. Ese detalle es importantísimo, importantísimo. Porque a no ser que si eso se elimina, no hay posibilidad de acceder al plano de conciencia espiritual variado. No hay posibilidad. Te quedas simplemente en la puerta, en la antesala, en el, como se dice, en el recibidor del plano espiritual. Sales del plano de conciencia material, pero no logras acceder a la experiencia viva del plano espiritual. Por tanto, no vas a poder desarrollar tampoco lo que se conoce como sentimientos espirituales reales. Porque si te quedas simplemente en la antesala y no puedes
experimentar la variedad de la actividad espiritual, entonces no vas a poder experimentar las relaciones espirituales y no vas a poder experimentar sentimientos espirituales, porque sin relación espiritual, sin variedad de actividad espiritual propiamente dicha, no hay posible sentimiento, porque sin objeto de relación no hay sentimiento. Todo esto es un asunto muy delicado y profundo, que no aspiro que nadie lo comprenda así de manera teórica, sino que simplemente les pido abran su corazón y su mente, lo guarden allí y permitan que el transcurso de la práctica, desde una sencillez y una humildad necesaria, les vaya ayudando a metabolizar, a digerir todo este asunto. Nos quedamos con esa primera indicación de Sukadeva Goswami. Sea cual sea tu meta, tu motivo, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, el de cualquier persona, entonces la recomendación es: entrénate en el repetir crecientemente, o sea, ver, haciéndolo cada vez más, el nombre del Señor. Eso se convierte en oración, se convierte en meditación, se convierte en contemplación, allí se convierte eso en todo. Y la meta es esta, que esa repetición se haga constante. Ahí surge una pregunta importante: ¿cómo lograr una repetición constante? ¿Cómo lograr un hablar constante? ¿Cómo lograr un situarme constantemente en el nombre? Esa es la meta. Llega un momento en que el nombre se instala de tal manera en tu corazón y en tu vida que ya no le estás hablando porque estás hablando de otras cosas necesarias, el trabajo, el estudio, y aún así el nombre sigue hablándose, sigue sonando en tu corazón constantemente. Esa es la única manera que se puede practicar el canto las 24 horas. Que no seas tú, o sea, lo que cuerpo, boca, mente quien cante, sino que sea el corazón quien se quede cantando siempre. Esa es la perfección del canto del nombre, así como también esa es la perfección de la oración, de la cual estamos hablando en el grupo de Rodas Espiritual. Los que están en ese grupo también saben de lo que estoy hablando. Y esa es la cuestión, la práctica continua, esa es la perfección. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, maravillosa gracia y amor que de seguro nos está conduciendo por un camino muy maravilloso, porque de lo contrario no estaríamos escuchando y no estaríamos hablando de estas temáticas. Seamos pacientes, seamos humildes, seamos sencillos, abramos el corazón, despojemos la mente de todos los viejos arraigos, incluyendo los viejos saberes, y simplemente dispongamos a ser reeducados, no por mí, no por este, no por aquel, sino por la propia influencia de aquel que es todo amor, toda sabiduría, toda perfección. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.